pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy empezamos temporada, nada más y nada menos que la séptima. Y diréis, ¿cómo es posible que sea la séptima temporada si solo llevan 2 años? Bueno, hay que explicar que tuve un primer año que nos cerraron el canal por meteduras de pata del resto, y de nuevo inicié el canal yo solo, con ayuda de Julio, que siempre que puede pues acude a mi llamada. Entonces la primera temporada, que sería la de hace 3 años que empezamos, fueron 3 temporadas, porque fue la temporada de inicio, la temporada de verano que la hice yo solo, y luego pues la vuelta de esa temporada, que serían 3, y luego ya 2 temporadas por año. Por eso el día de hoy damos comienzo a la séptima temporada. Ya llevamos más de 200 capítulos en estos 2 años, y decir que se ha tratado de abarcar pues los hechos más importantes en la historia del wrestling, sobre todo teniendo un apartado especial para la lucha libre en nuestro país, por la historia, sus figuras más importantes y el renacimiento de la disciplina en este siglo. También he de decir que el programa de hoy no estaba preparado para que se estrenara el lunes día 2, porque el día 9 es festivo en Las Palmas y entonces no quería empezar hasta el día 16, pero los acontecimientos han hecho que tengamos que acelerar esta vuelta pues para hacer un homenaje real y hablar de la figura de la persona que hemos perdido esta semana. Para eso, pues como he comentado, pues tengo a mi buen amigo Julio, que siempre que lo llamo está presto y dispuesto a colaborar con el canal, que ya decir que no es que sea un invitado, ya es un Jover ya diplomado. Muy buenas, Luis, muchas gracias por ese diploma que por fin me he ganado. Y bueno, me ha costado mucho, pues 6 años, porque más o menos es lo que llevo siguiéndote. Y sí, bueno, seguiremos con la misma tónica. Yo vendré de vez en cuando. El canal, como siempre digo, es tuyo. Tú haces los programillas que tú creas conveniente, y si yo puedo aportar algo, pues aquí estoy. Tú decías que el día 16 ibas a empezar, porque te lo vas a tomar con más calma. Pero es que los acontecimientos pues, nos han llevado, por desgracia, a empezar antes, y me dijiste, oye, vamos a hablar un poco de la figura de Sid. Y digo, pues venga, vamos allá y vamos a hablar un poco de este luchador que yo creo que al final está siendo reconocido ahora en muerte, que es lo que suele pasar muchas veces, que ha sido un gran olvidado, pero creo muy importante tanto en la New Generation como incluso en la Golden Era y en las Monday Night Wars porque Actitud no fue en WCW. Sí, decir que es lamentable que se conozca una vez que ha fallecido, pero hay algo que me hace muchísima gracia, y es que cuando pasa un acontecimiento, en este caso el fallecimiento de Sid, o que cuando en un combate se hace una secuencia de lucha haciendo un guiño a décadas, empresas y países diferentes, la gente lo sabe todo. Muy curioso que hay gente que incluso dice, soy experto en, pero ¿quién te da a ti el título de experto? Aquí es algo que ya te digo que me hace mucha gracia. Pero en este caso lo que yo quería hacer era hacerle un homenaje a Sid, hablando primero de cómo comenzó y llegando a cuándo lo conocimos nosotros, que ahí es donde vamos a hablar el debate, porque eso era ya el año 91. Entonces vamos a hacer una previa hasta el 91 y luego ya empezamos pues a hablar de la carrera, de la figura y también de algo curioso de Sid, el apoyo del público. Sí. Decir que Sid fue descubierto como se descubrían los luchadores antaño. O sea, no había tryout. De vez en cuando había algún luchador de divisiones inferiores que le gustaba la lucha, había debutado en alguna pequeña empresa y entonces iba a hacer un dark match en WWF, que normalmente le daban de lo lindo, pero era una manera también de ganar enteros de cara a su región y a su pequeña empresa en la que él participaba. En este caso, él se descubrió, como digo, como se descubrían antes. Los hermanos Poffo, Randy y Lani, pues entraron en un bar y vieron a un tío enorme y dijeron, este tío puede encajar en lo que nosotros sabemos y amamos. En ese caso ellos habían, pues desde pequeños, visto la lucha desde dentro, porque su padre había sido Angelo Poffo, entrenador, promotor,
Además era profesor de educación física, o sea, no era cualquiera, entonces ya desde pequeños les había metido esa disciplina del deporte y ellos vieron a un tío enorme como lo veía, por ejemplo, Ole Anderson, que era también un gran ojeador, pues iban a bares, sobre todo de copas, y veían a los porteros, camareros, y decían, este tío grande. Así descubrieron a los Road Warriors, por ejemplo. Caso curioso de los Road Warriors, que en Georgia debutaron ya directamente su primer combate como campeones por parejas. Directamente, sin haber hecho ni un combate, ni un minuto de lucha. Pues así era la lucha de esas épocas. Fue entrenado por Toho Yamamoto, que fue uno de los mejores y más importantes entrenadores de los 80, y debutaría en la CWA, que sería el Memphis en la tierra de Jerry Lawler y también de los Jarrett. Esa tierra también sería la que acogería a los Poffo, porque cuando cerró la ICW ese padre, pues enseguida fueron a la industria de Memphis. Curioso también que él debutaría con un personaje que salía en Mad Max. Ese personaje fue Lord Humongous. Esa película también es muy curiosa porque muchos luchadores se han inspirado en esa película. Podemos ver claramente a los Road Warriors, podemos ver a los Power of Pain e incluso también se habla que esa idea de Dustin Rhodes de los War Games saldría de esa Cage Doom. Pero también hay que decir que el primer combate de jaula en la historia de la lucha libre nos remontamos al año 37, 1937. O sea que puede ser que fuera inspirado en la película de Mad Max, pero ya había precedentes ya más enfocados en el tema de la lucha libre. Sí. No, que iba a decir que el éxito que tuvo Mad Max, sobre todo la de la cúpula del trueno, pues ha inspirado, como dices tú, en esos años 80, pues el personaje que estamos viendo en pantalla ahora mismo de Sid, pero sí los Warriors y los Warriors que hubo por el mundo, hasta el último Warrior que era el definitivo, por supuesto. Pero ojo que también Sid sería Warrior en Japón, o sea que todo el mundo giraba alrededor de un guerrero. El guerrero definitivo, teníamos al Golden Day Warrior, teníamos al Modern Day Warrior, había más Warrior que tribus, vamos. Pues este Sid debutaría en el 87 en la CWA con ese gimmick directamente y enseguida optaría al título de la AGUA, el título internacional que tenía Soul Train Jones, que dicen, ¿quién era este tío? Pues uno que el señor McMahon tuvo a bien ponerlo de mayordomo de Teddy DiBiase. O sea, un tío que tenía muchísimo carisma, que la gente lo quería y que salía como salía también en Rocky, el luchador que peleaba con Rocky, que ahora no recuerdo el nombre, que salía con la bandera americana todo vestido, que era el rival de Rocky. Ah, joder, me suena. Pues este señor salía exactamente igual. Querían hacer pues una especie de Creed, ¿no? O se llamaba... joder, ahora mismo me acuerdo. No me acuerdo. Creed. Sí, porque luego la película era de su hijo. Ajá. Las últimas ya... Sí, Creed. Apolo Creed. Pues Apolo, eso es. Pues hacía exactamente igual como si fuera Apolo, pero en lucha libre. Iba con una americana con la bandera americana, iba con un sombrero de copa, era calcao a Apolo Creed o Creed. Antes de que acabara ese año 87 ganaría el título de los pesos pesados del sureste de la NWA, para luego ganar el Continental del Sureste y el campeonato de los pesos pesados en el año 88. El gimmick de Humongous vería su final en el año 88, adaptando el nombre de Sid Vicious, también haciendo un guiño al mundo de la música. Pero lo usaría poco en Memphis, dado que en el 89 se fue a Japón y allí es donde se bautizaría como el Vicious Warrior. En la época de esplendor, pues como hemos comentado, del Ultimate Warrior, el Road Warrior, el Modern Day Warrior, el Golden Warrior y cualquier Warrior que... El Jobber Warrior también podía haber. Luego llegaría a la WCW. Y en esta WCW haría pareja con Dan Spivey, siendo unos auténticos salvajes. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con tu rival y protegerlo, y precisamente estos con los Jobber no lo tenían porque hacían squat que daba
miedo. O sea, tú veías volar a los rivales, veías levantarlo a 2 metros de altura y tirarlo con toda la fuerza posible, y luego había jobbers que no colaboraban y estos les daban de lo lindo en el ring. O sea, que eran unos tíos muy peligrosos, que sí, que de esa manera hacían ver que eran pues unas fuerzas que eran imposibles de combatir y de ganar, pero también se cargaban a su rival tranquilamente. Formaría también los Four Horsemen, pero en esa época, en ese tiempo, fue cuando llegó Jim Herd a WCW y movió todo el panorama y fue un terremoto dentro de WCW. Se iría Flair a WWF y se iría Sid a WCW. Cuando llegó Sid, que esta ya es nuestra época, es cuando nosotros lo conocimos, no sé si recuerdas que salía como ya Sid Justice. Sí, yo le he conocido como Sid Justice y siempre que hablo de él, hablo como Sid Justice. Es que es muy curioso porque era de los más malos, malísimos heels de manual y de libro y llegó a WWF como Shawn Michaels cuando volvió, redimido de por vida. Entonces ya todo el mundo lo aclamaba, lo quería y aquí se alió con Hulk Hogan. Esto también era algo muy curioso porque cuando Sid llegó a WWF era un serio candidato a ser el relevo generacional de Hogan. Era un tío que quizás no tenía ese carisma, pero el carisma, si ya lo tienes, se puede trabajar y hacerlo más grande. Que te apoye el público, hay veces que es tan sencillo como volverte face, como pasó con Roman Reigns, que a puro de metértelo con calzador, ahora la gente parece que dice que es el mejor luchador de la historia. Nada más y nada menos. Julio, por encima de Bret Hart. No, eso no, es imposible. Yo es que, además, cuando lo has dicho, yo estaba pensando en Bret Hart directamente. Que, a ver, yo creo que es que cuando llegó a WWF tenía el físico. Este físico más majón que le encanta. Un hombre ganandote. Y fue uno de los, pues igual que Luger, pues sí, era de los de, pues este es el sustituto de Hogan, pero al final no cuajó. Y eso que lo tenía de cara siendo aclamado por el público. Luego yo creo que hablaremos un poquito del Rumble del 92 y la WrestleMania 8, cómo Hogan se la jugó. Que yo creo que ahí fue es el momento clave de su carrera, yo creo, pues para haber sido más de lo que al final ha dejado. Porque sí, le recordamos, pero yo es que le veo que está como en un segundo peldaño a los grandes Sid. Y ahora es cuando se le reconoce. No, es que Sid era muy bueno, ya claro. Pero has estado hasta que no ha muerto con 63 años, pues nadie se acuerda de Sid. Pero yo no lo termino de entender porque fíjate que para mí Sid era mucho mejor que Kevin Nash. Sí. Para mí, Sí, desde sí, mi sí, punto sí. de vista. Sí, yo también. Y Kevin Nash, por su trabajo en los Vestidores. despachos Sí. y por su forma de manejarse y su amistad con Hogan, porque les interesaba a ambos, pues todo el mundo conoce a Kevin Nash. Pero es que Sid estuvo por encima en carisma, en apoyo. Técnicamente no es que fueran mucho mejor el uno que el otro, pero también compartían muchas de las llaves que hacían porque con esa altura y ese peso no es que pudieran hacer otra cosa. Pero lo que hacían, lo hacían bien. Y Sid lo que hacía, lo hacía bien y mejor que Kevin Nash. Pero Kevin Nash ha pasado a la historia como uno de los más grandes, que puede ser de los más grandes de altura, pero no de más. No, de acuerdo, porque comparten físico. Y lo que has dicho, comparten llaves, comparten finisher, comparten un montón de cosas. Y tú los enfrentas y dices, estás enfrentando a dos que son exactamente iguales. Pero además por compartieron hasta ser el guardaespaldas de Shawn Michaels. Hombre. O sea, te quiero decir que en ese sentido era todo bastante paralelo. Pero es cierto que cuando Sid llegó a WWF, llegó en un estatus superior a cuando llegó Kevin Nash. Sí, que Kevin Nash venía de ser el mago ¿te acuerdas? Sí, pero me refiero que ya una vez que llegó, no llegó mejor que Sid a WWF. Sid llegó con un aura superior, porque Sid era un tipo que te gustara o no te gustara, hay que decir que el público se volvía loco con él, que era algo que tampoco terminaba yo mucho de entender, pero las reacciones del público cuando quiera que salga Sid son brutales, allá donde sale y cuando sale. Evidentemente, en las últimas no, porque ya justo se arrastraba para llegar al ring, pero sí que es cierto que es algo muy curioso. También la historia de
de Sid es de idas y venidas de todas las empresas, porque no ha cumplido como grandes años en todas las empresas, sino que estaba una temporada, aquí por ejemplo, si no recuerdo mal, pues cuando llegó, luego después de la WrestleMania 8 desapareció, no por Hogan, sino por cómo querían vender la rivalidad que querían que comenzara con el Warrior. Entonces él dijo, vamos a ver, yo soy Sid, yo entierro a todo el mundo cuando lucho, por mi manera de luchar, y ahora resulta que va a venir el Warrior a enterrarme a mí. Pues no, y cogió y se largó. Y llegó a WCW de nuevo, pero también estuvo solamente 6 meses, y cuando llegó a esta WCW no hizo nada. Lo único que hizo fue aliarse con Vader y formar los Master of Powerbomb, porque Vader también pues era de ese estilo de lucha bastante salvaje y rudo, y entonces compartieron solamente eso. Luego ya salió a los 6 meses y llegaría a la USWA. En esa empresa sería 2 veces campeón del mundo, entonces también cuando se habla de él se habla como 6 veces campeón, porque fue 2 veces campeón de WWF, 2 veces de la USWA, 2 veces de WCW. También decir que cuando salió de la USWA, que era una especie de territorio de desarrollo, cuando no había desarrollo en la WWF, pues volvería a WWF. Y aquí sí que es cuando tuvo éxito. Curioso también que no era el prime de Sid, porque el prime fue cuando le hizo esa jugada magistral en el Royal Rumble a Hogan y que el público lo aclamaba y lo vitoreaba. Ahí es donde podían haber aprovechado todo eso. Pero también era difícil porque había llegado Ric Flair. Entonces a Ric Flair había que darle el campeonato sí o sí, estaba Sid por el medio, entonces hay veces que cuando llegas no es el momento. Sí, además la WrestleMania 8, que luego lo haremos, es rara porque ¿te acuerdas que la vendieron como en 2 main event? Y hay un main event que es a mitad de cartelera y el main event que para mí, siempre he dicho que el main event es el último combate. Es Hogan contra Sid sin título de por medio, solo rivalidad. Para mí el main event es el otro. Al final, es que tenía que haber sido tenía que haber sido el otro. Pero bueno, Hogan ya sabemos cómo era. Pero es que es el otro, pero tanto por la importancia del combate, como por la historia, como por la técnica y el combate que se vio, porque el otro que se va a ver. ¿Qué vas a ver tú de un combate de Sid contra Hogan? No puedes ver nada, porque luego además tampoco puedes hacer el tipo de lucha de Sid contra Hogan, porque Hogan te va a denunciar, vas a acabar en los juzgados. Es imposible, no puedes hacer nada, ya no puedes volver a luchar en ninguna empresa como le hagas a Hogan algo del estilo que hacía Sid al resto de sus rivales. Decir que cuando volvió a WWF, pues ahí ganaría el título en 2 ocasiones. Se lo ganaría a Bret Hitman Hart y se lo ganaría también a Shawn Michaels. O sea que le ganó a las 2 figuras más importantes de la New Generation. Ya habíamos pasado de la Golden Era y había llegado Sid a la New Generation. Luego también de allí salió... lo último que haría sería unirse a Teddy DiBiase, que lo hemos comentado en algún otro programa, en esa $1 Million Corporation, que sí, hay gente que la valora bien, pero eso era un horror, un despropósito. Y también hay que decir que se enfrentó, que fue main event, tanto en esa WrestleMania 8 como en la 13, contra el Undertaker. O sea, fue un tío que estuvo en 2 etapas, y en 2 etapas fue main event de WrestleMania. Vale, ahora no es Roman Reigns, que tiene 18 veces main event, pero bueno, ten en cuenta que es el mejor de la historia, Roman Reigns. Hombre, claro. Eso no se puede discutir. Como que el primer español en llegar a WWE es acción. Bueno, ya sabes que ahí tú y yo discrepamos, que yo creo que es Kane, pero bueno, en fin. Ahí son las verdades absolutas que pululan por este mundo. Desapareció también de la WWF y llegaría a la escena independiente y a luchar en la SW. Luego volvería a WCW en esa tercera ocasión que llegó a la empresa y aquí sí que ganaría 2 veces el título de los pesos pesados. También le llegaría tarde y le llegaría fuera de lugar porque se habló en su momento de que, estamos hablando de antes de que se fuera la primera vez a WWF, que podría haber sido campeón de WCW, porque además ya no estaba
ya no estaba Ric Flair, hubiera sido buen momento, hubiera sido un impacto, pero él prefirió irse a WWF porque con Hurt nada estaba claro. Entonces ya no era un tipo de confianza ni era un tipo del negocio y de la empresa sí, pero no del negocio de la lucha libre, y entonces nadie se fiaba de él. Decir que también sería campeón de Estados Unidos, pues un cinturón que tampoco es que tenga mucha importancia porque luego ya todo el mundo lo tenía. Sí, en los 70, 80, pero ya en los 90 ya los títulos en WCW dejarían de tener la importancia que tuvieron cuando pertenecía a la NWA. En enero del 2001, pues viene esa fatídica lesión que a todo el mundo le pone los pelos de punta, pero hay que decir, ¿a quién se le ocurre la brillante idea de hacer que sí, teniendo esa altura, ese peso, esa edad, saltara de la tercera cuerda y hiciera un Big Boot o un Big Foot? No podía salir bien y no salió bien. Hay unas imágenes que se pueden ver. Sí, está en YouTube. Yo en YouTube me la puse el otro día y dije, ¿cómo fue la lesión de Sid? Ya la había visto, ¿vale? No me acordaba que fue Sid el que se produjo esa lesión, pero tú lo ves saltando con su envergadura desde 1,5 metros, 1,40 m, es lo que te las acuerdas, a hacer el Bigfoot, y se le dobla totalmente no la rodilla, sino la pierna. Y sí, la tibia, se parte la tibia y el peroné. La tibia y ves que está colgando. Y me dio mucha impresión y es una de las lesiones más horribles que puedes tener, o sea. Y claro, dice, se estuvo 3 años fuera del ring, 3 y todos los que pudo, porque es que esa lesión es horrorosa, es horrorosa. Es horrorosa, a mí me viene a la mente solamente esa y la de Joey Mercury. Esas son 2 lesiones horribles que se ven en directo, que no se pueden evitar, y que la de Sid, por ejemplo, es porque se les ocurrió que a esas alturas, dice, te vamos a integrar nuevos movimientos. Pero ¿cómo le vas a integrar nuevos movimientos a un tío que lleva toda la vida haciendo lo mismo, que más o menos ha funcionado? ¿Qué quieres que haga? No, súbete de la tercera y salta. ¿Pero dónde vas? Igual que cuando Randy Savage saltó desde la jaula, desde arriba del todo, sí, y solamente hizo un doble martillo, no hizo otra cosa, no fue el elbow. Si hubiera hecho el elbow no se hubiera fastidiado las 2 rodillas, pero se fastidió las 2 rodillas y tuvo que estar un tiempo fuera. No, hay que ser consciente con lo que se hace. Y la edad. Hace poco tuvimos la de Edge, es igual. Saltó desde la jaula y se lesionó. Pues después de esa lesión, pues tuvo que comenzar una rehabilitación y una recuperación que fue bastante lenta. Pues eso, estuvo 3 años fuera del ring haciendo una vuelta testimonial en el Rumble del 2004. Luego volvería del 2007 al 2012, pero de forma muy puntual, porque es lo que hemos dicho, Sid siempre iba y venía, o por lesiones, o por problemas contractuales, o porque se fue a jugar al softball, cosas de Sid, que de repente pues le gustaba jugar al softball. En el 17 fue la última vez que se subió al ring. A mí me gustaría pues decir antes de concluir que Sid no era el mejor en el ring, que tampoco era el mejor con el micro, que sí, que había pues promos que te hacían reír, pero porque se equivocaba o hacía alguna cosa. O sea, no era el mejor en el ring, no era el mejor en el micro, pero sí que logró que la gente abucheara a Hogan en ese Royal Rumble, siendo heel además, y además le ganó el título a Michaels en la Survivor Series 96 y luego pues que lo que hemos comentado, que los fans se enloquecían. Y ahora sí que vamos a volver a lo que hablábamos de ese Royal Rumble para poner en contexto. Supongo que la gente lo habrá visto, pero hay mucha gente que no lo vivió como nosotros, prácticamente en directo, y entonces vamos a rememorar los mejores momentos de Sid de su carrera. Pues nada, en el Rumble del 92 tenemos a Hogan, tenemos por ahí también a Randy Savage, tenemos a Sid y tenemos a Ric Flair. ¿Quién iba a ganar el Rumble? Pues la cosa era que Hogan no quería, como siempre quería ganar él, pero también estaba Ric Flair. Y hay un momento que sí, Sid es face, pero ve su oportunidad contra Hogan. Quedan 3, quedan Ric Flair, quedan Hogan y quedan Sid. Y hay un momento que están peleando Flair y Hogan en las cuerdas, y hay un momento pues que ve la oportunidad de tirar a Hogan, y tira a Hogan. Y el público se vuelve loco porque ha eliminado a Hogan. Hogan se enfada y provoca que Flair gane, pero con ayuda de Hogan.
Con lo cual, si se cabrea muchísimo y dice que WrestleMania reta a Hogan. Pero claro, Hogan dice, no voy a ser el que va a estar a mitad de cartel, no, yo tengo que ser el último combate, el main event. Y como Flair ganó el Rumble, alguien es el que tenía que pelear por el título que tenía Macho Man en ese momento. Con lo cual, el main event de WrestleMania 8 es el Sid contra Hogan, o sea, con la rivalidad, no había título por medio, y en mitad del evento tenemos ese gran combate de Flair contra Randy Savage por el título mundial. Y yo me quedé y digo yo, pero ¿por qué ponen esto a mitad de evento cuando es el título mundial? Es muy extraño. Y ves que, bueno, pues Hogan pues tenía que ser main event en las últimas WrestleManias, que duró hasta la novena, incluso eso, cuando no lo iba a ser. O sea, que es que... Eso está claro. Pero hay otro hecho curioso, y es que todavía después de ese Royal Rumble lucharon juntos, porque se empezó a hacer ediciones nuevas del Saturday Night Main Event. Creo que fue la 30, porque cito de memoria y hace muchos años, creo que fue la 30 en esa edición que luchó Sid con pareja de Hogan contra el Undertaker y Ric Flair, si no me equivoco. Por ahí estaba también Brutus Beefcake, que siempre estaba dando la paliza, y allí le fue a dar el relevo porque Hogan estaba dentro del ring, le dieron una paliza monumental, fue a dar el relevo y él saltó hacia afuera y evitó que diera el relevo. Ahí es cuando ya era heel de verdad, porque Sid no se puede decir que era heel hasta ese momento. Sí que estaba jugando como que no era clara su posición, pero era Sid Justice. Luego ya se convirtió en Sid, para más tarde, pues en la otra etapa, Psycho Sid y más historias, Sid Vicious, cuando volvió a WCW. Entonces ahí es cuando se materializó ese turn heel. Luego también Sid nos ha dado otros momentos muy grandes en el mundo de la lucha libre, cuando, por ejemplo, muy grandes pero no buenos, te quiero decir. Por ejemplo, en esas épocas en las que todos se aburrían porque iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, pues hacían como retos, y un reto fue que se tenía que meter una ardilla en la bragueta. Y se metió la ardilla en la bragueta y la ardilla pues no podía respirar y tuvo que morder algo. Entonces eran cosas así. Venga, yo me meto esto aquí, no pasa nada. Bueno, pues eran las cosas que hacían en esa época. Y luego también esa terrible lucha, enfrentamiento, confrontación que tuvo con Ann Anderson en un hotel donde tuvieron un problema en el bar, empezaron a discutir, los separaron, subieron cada uno a su habitación. Sid rompió una silla y cogió la pata de la silla, llamó a la habitación de Ann Anderson y le quería matar con la pata de la silla. Anderson estaba en la habitación, cogió unas tijeras, se las clavó a Sid y no sé qué. Eso es como las peleas de los dibujos animados, que empieza a haber ahí un torbellino y de repente el que acabó con 20 puñaladas de las tijeras no fue Sid, fue Ann Anderson, siendo que tenía él las tijeras. O sea que por eso salió de WCW también. O sea que eso estamos hablando que fue cuando ya volvió la segunda etapa que recabaría en WWF, fue por esa discusión. Y luego recordar la WrestleMania 8, que también lo hemos hablado antes, que fue main event, pero claro, fue un main event de 12 minutos donde acabó por descalificación porque interfirió, ¿te acuerdas? Papá Sango por ahí, sí, que llegó tarde y luego apareció el Warrior para ayudar a Hogan. O sea, dantesco esa WrestleMania 8, o sea, y sí cabreado, claro, porque dices, es que ahí es cuando ya querían empezar la rivalidad con el Warrior, y entonces sí dijo, mira, ya vale, esto es un cachondeo entre que Hogan hace lo que quiere porque es Hogan, el Warrior quiere ser más que Hogan y quiere ganar más que nadie, no solamente combates, sino también económicamente, y quiere una rivalidad y tal. Dijo, mira, yo me voy de aquí porque está mal WCW con Her, pero prefiero volver a WCW porque estos son todos unos interesados. Sí. Y cogió ya y se largó. Ya para concluir, porque si no nos dilatamos mucho en el tiempo y como primer episodio que no iba a ser tal, entonces decir que Sid marcó un camino de otros luchadores de su estilo. Sid era un tipo que era muy carismático, aunque carecía de diferentes cualidades que suplía con su fuerza física, con su presencia y con su estilo rudo que desempeñaba dentro del ring. Psycho Sid fue 6 veces campeón del mundo, teniendo en cuenta las 2 de USWA,
y a Chico Sid nunca se le ha puesto en valor todo lo que ha hecho. También aprovechar para decir que no descubrimos nada nuevo con esto, pero el Hall of Fame es una basura. Sí, es lo que quería comentarte. O sea, ha muerto con 63, de 4 años creo que es. Y que ha sido reconocido en el Hall of Fame, me parece... O sea, que haya sido reconocido Donald Trump, ¿sabes lo que decirte? O no sé. Y no, William Shatner... No, Abdullah the Butcher. Abdullah, sí, claro. Que sí. no ha hecho nada por este deporte en WWF. O sea, que ves a otros Hall of Fame que dices, pero bueno, ¿por qué le dan el Hall of Fame a este? Y Sid se lo merecía hace mucho tiempo. Supongo que, pues ahora que ha fallecido, a todo muerto, pues ya sabrás. Pues ahora le hacemos el Hall of Fame. Pero lo bonito hubiese sido en vida. Hombre, claro, y luego que también introducir tantos muertos en el Hall of Fame no da muy buena imagen. Por eso. Pero bueno, estamos en el caso de Vader. Vader es así, lo suplicó, lo pidió. Mira, me queda de vida 10 meses. Quiero entrar en el Hall of Fame. No le hicieron ni caso. No estamos hablando de la misma circunstancia. Supongo que sus íntimos o determinadas personas sabrían. Sí los recitaron porque... Pero, claro, tampoco, no le hicieron caso. Pero no fue lo de Vader, ¿sabes? Pero también se sabía que estaba enfermo. Sabíamos claro, que por cáncer, eso. O sea que... No sé, o sea que... Bueno, claro. Decir que desde aquí esta es pues nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a Sid. Decir que nosotros lo disfrutamos pues a partir de ese año 91. Entonces seguimos su carrera pues prácticamente 10 años hasta que se partió esa pierna. Y hemos visto pues sus locuras, su manera de luchar, ese pop del público que se volvía loco con él y además pues que a mí no es que me gustara, pero sí que es un físico impresionante que llama mucho la atención. El estilo de lucha que a mí me gusta es diferente, pero hablando de estilos de lucha también Vader me gustaba cómo luchaba y dista mucho de cómo pueda luchar el Dynamite Kid, por ejemplo. Pero hay que poner en valor luchadores importantes y luchadores que han marcado la historia del wrestling. Sí, a mí no es tampoco mi estilo, a mí me gusta más otro tipo de estilo de luchador y de lucha, pero hay que reconocer de que Sid, como he dicho yo, ha sido muy importante, pero siempre ha estado en un segundo plano porque había otros que entre despachos pues jugaron mejor en sus bazas. Y yo creo que eso es lo que le ha hecho que no nos acordemos tanto de Sid como realmente cuando ves esa época siempre estaba ahí. Así que creo que este es nuestro homenaje a creo que posiblemente uno de los grandes de la historia, o por lo menos de esta época de los años 90, no, 2000 no, porque al final fue un caso no, pero de los 90, por así decirlo. De los 90. Sí. Yo creo que fue su década. Pues muy bien, don Julio. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el primer programa. Muchas gracias, como siempre, pues por estrenar la 7ª temporada, que no podía hacerlo mejor más que contigo, claro que sí. Porque además decir que comentarios siempre alaban esta unión de Julio con Luis, porque nos lo dicen, nos lo escriben, y lo que queremos es que la gente se entretenga. Hacemos esto por la gente, hacemos esto porque nos gusta divulgar, nos gusta pues dar a conocer cosas y hechos que quizás otros no han vivido, sobre todo, y que lo conocen pues de ver a posteriori tanto vídeos como revistas, bueno, revistas, ojalá hubiera revistas, Sí, revistas. Wikipedias varias, entonces nosotros estamos ahí para dar un poco y arrojar luz. Sí, y además decir que pues Luis y yo pues nos whatsappeamos mucho y empezamos a decir pues cosas para hacer programas y nos han salido como 10, ¿te acuerdas? Sí, señor. Que tenemos sí, señor. ahí, o sea, pero además cosas que, como siempre dices tú, que no están en otros canales. Que yo, por ejemplo, hago en Chokerland de hablar de los eventos, pero no hago lo mismo que hago aquí, que es hablar de cosas que creo que son bastante interesantes lo que hemos propuesto. Claro, pero es que no tendría sentido que en Chokerslam hablaras de eventos y aquí también. Claro, efectivamente. Estaríamos redundando. Es el doble. No, entonces no. Claro. No, si no pondríamos tu grabación, la acoplamos a esto y ya está, no hace falta más. Pues muy bien, don Julio, muchas gracias. Pues de nada y nada, pues 7ª temporada, venga. Chicos, chicas, nos vemos.
Stone Cold Steve Austin, and you're listening to the Fabulous Gilbert with the Fabulous Louis D's.